Estamos con Facundo Herrera, productor, periodista, un hombre de los medios, digamos, de los múltiples medios. Facundo, bueno, gracias por tu humildad y por este espacio. Gracias, Carlos. Compartimos la soberanía de los pueblos, chiquitos. Sí, ¿Ah? sí. Bueno, Facundo, como hombre del interior Sí. de Vinchina, ¿qué significa hoy, después de todo este trayecto, estar donde estás? No lo pienso tanto, Carlos, te voy a ser sincero. Yo no, digamos, nunca imaginé, ni planifiqué, ni busqué nada de lo que a mí me está pasando. Yo con la vida soy un poco así, como que agacho la cabeza y pedaleo. Después me levanto la cabeza y, acá estoy, ¿no? Bueno, eso es como que siempre fui muy de la emoción, de la intuición para ir buscando los espacios. Pero siempre trabajando, a mí me gusta ser muy proactivo, me gusta ejecutar ideas, si no me aburro. Quizá eso me llevó primero a trasladarme acá, a la capital, que ese fue el primer destierro, que no era fácil para un chango, que yo me recibí en Vinchina de bachiller, o sea, no había salido de Vinchina. Venirme acá era todo un desafío y bueno, y después ya me le animé y me fui allá, a Buenos Aires. Pero siento que ese chango de pueblo es el que me salva un poco de un montón de situaciones, que está bueno tener ese origen y reconocerlo. ¿Cómo fueron esos inicios? Digo, con los medios. En Vinchina ya estaba este interés. Yo tenía una mezcla porque en Vinchina no había medios, entonces tampoco es que me invitaba eso a participar de algo concreto, pero yo, por ejemplo, sí hacía un poco de política, ¿no? ¿Militabas? Sí, de política no partidaria. Bueno, sí, mis viejos hacían política y yo los acompañaba y celebraba la política con ellos, pero yo después fui presidente de una cooperadora escolar que le puso a la escuela número 9, que es la que yo estudiaba, Hipólito Yrigoyen, le pusimos todas las salamandras a las aulas para que los chicos no sufran frío. Y bueno, a mí me tocó presidir esa cooperadora y organizar todo, y a mí me empezó a gustar eso. Después fui presidente del centro de estudiantes de Vinchina, en la secundaria, y esas cosas me gustaban, ¿no? De liderar procesos. Pero después, con los medios, pasó que me tenía que venir a estudiar algo y no sabía qué estudiar. Dije, bueno, busco, hace periodismo. Bueno, averiguo, no había periodismo. Y tampoco tenía mucha idea qué era el periodismo. Y un amigo mío, muy conocido de Canal 9, Nelson Cerezo, él ya se había venido antes, y me dice, mira Facundo, hay una carrera de locución que se abrió en el profesorado de arte, y la locución, bueno, es parecida, algo, métete ahí. Así que me metí en el ISER, y ahí estudié locución con orientación periodística. Teníamos 12 materias, algunas eran fonéticas de idiomas y eso, y después ya, bueno, me metí a hacer periodismo en Canal 9. Yo empecé a hacer radio aquí en la radio del Obispado. Ahí fue la primera radio. La primera radio de la capital. Y en Villa Unión, en Radio Cristal de Lucho de la Vega, empecé a hacer un programa también los sábados. Él me dio la primera chance. Pero acá fue la radio del Obispado, después Daniel Columba, haciendo periodismo, me llevó, después el Flaco Bernedo, y ahí empecé a tomarle gusto a esto de la política, del periodismo en la política. La Rioja es una provincia muy politizada, entonces como que, bueno, te apasiona un poco. Y después ya, bueno, hice un casting en Canal 9 y lo gané y empecé a conducir el noticiero y ya me picó el bichito, viste, de la locución, de porque me recibí locutor y de hacer uso del periodismo. Yo no había tenido hasta ese momento una formación del periodismo como tal, pero sí ya lo ejercía y bueno, me encantó hacer eso. Pero esos fueron los comienzos. Nosotros, yo con un grupo de estudiantes, trabajamos siempre en lo que es la entrevista. Sí. ¿Cómo te preparas, Facundo, vos para hacer una entrevista? ¿Cómo es la preparación que debe tener también un profesional, digamos? No, la entrevista vos tenés que primero saber qué es lo que querés. Hay diferentes tipos de entrevistas, sí, según el personaje, ¿no? También. Hay entrevistas biográficas donde vos querés saber la vida del personaje, hay entrevistas emocionales
donde, bueno, vas a buscar en ese entrevistado cuestiones más subjetivas. Hay entrevistas de actualidad, donde vas a preguntar sobre cosas noticiables, como, o sea, políticas, etc. Depende del personaje, vos tenés que armar una entrevista, un perfil de entrevista. Qué sé yo, si te toca el padre de Loan hoy, vas a ir a una entrevista más o menos emocional, no biográfica. Claro. La gente mucho no quiere saber la biografía del papá de Loan, pero sí lo que siente el papá de Loan, ¿no? Y si uno va a entrevistar al gobernador de La Rioja, bueno, tiene que ser una entrevista de actualidad. Entonces, según eso uno se prepara, ¿no? Si es una entrevista de actualidad, obviamente tenés que saber qué dato buscas que no haya todavía sido publicado. O sea, el objetivo en una entrevista de actualidad es encontrar ese dato que no fue publicado. Y hay un ejercicio que pocas veces se hace, que es escuchar al entrevistado. Es muy importante porque de la repregunta y de la charla surgen cosas muy, muy jugosas a veces, que si vos te regís solo por el cuestionario, te las perdés. Pero si vos vas conversando con el entrevistado y escuchás lo que él te está diciendo, te puede salir una gran entrevista. La repregunta es fundamental. Pero siempre también tenés que saber antes quién es ese entrevistado, tener información previa, digamos, ¿no? Para encarar una entrevista. Vos no puedes ir crudo a buscar una entrevista, ¿sí? Saber lo básico de ese personaje, ¿no? Entre muchas otras cosas. Facundo, estás en diferentes proyectos actualmente trabajando. ¿Cómo es tu rutina de trabajo? ¿Tenés un momento de preparación, de lectura en tu estudio? ¿Cómo es ese? Digo, no todo es aparecer frente a la cámara, sino hay todo un detrás. No, aparecer frente a la cámara es el plato que vos vas a comer, después tenés que cocinar. Es así. Es lo que uno muestra, es un trabajo previo. De todas maneras, yo hace mucho que no hago televisión y radio. Tengo una radio en Chilecito ahora y un poco despunto el vicio ahí. Lo que pasa es que ahora yo hago muchas cosas escritas, porque me formé, después tuve una etapa de formación, ahora ya de grandecito, en Buenos Aires, me formé como periodista en perfil y después hice el posgrado de periodismo. Entonces ahí como que le encontré el gustito al periodismo escrito. Bueno, escribí muchas notas ahí y ahora voy a ser editor de esa editorial, es decir, que voy a tener redactores a cargo. Y eso, el oficio del editor es, bueno, tráeme una nota, propónemela, vemos, la laburamos, bueno, encarala de esta manera, la vas guiando, vas sugiriéndole títulos, sugiriéndole focos, ¿no? De cómo encarar la nota, y después se publica. Ese es el laburo del editor. Así que eso, bueno, me toca hacer ahora, y sí, después. Si vos tenés un proyecto, obvio que te sentás a laburar. Yo en casa laburo muy de entre casa, no es que tengo un mega estudio. No, muy de entre casa, muy chango de vinchina. Me siento con mi computadora en la mesa y me pongo a laburar. Esa es mi forma. En toda esta trayectoria y siendo alguien que viene del interior como uno, ¿cuáles han sido los obstáculos que por ahí, los más fuertes, digamos, se presentaron en esta trayectoria? La adaptación social es una. Cuando uno viene del interior, el estigma, el centralismo no existe solo de la capital federal para con todo el resto del interior, sino de porque hay otros tipos de centralismo, ¿no? Entonces, cuando uno viene del interior provincial a la capital de la provincia, también es como estigmatizado, ¿no? El chango que baja del cerro. A mí me costó eso un poco, pero siempre hay en toda sociedad gente generosa, que a mí me enseñó un montón, ¿no? Los docentes que me tocaron el ISER, gente muy formada, que no solo me dio contención emocional, sino formación académica, me abrió la cabeza, ¿no? Entonces, pero el principal obstáculo es ese temor social al rechazo. Me pasó en Buenos Aires también, hasta que, bueno, después le agarra la vuelta. Pero, qué sé yo, en Buenos Aires es muy difícil ser provinciano y estar en un medio hiperexpuesto, mega expuesto, es muy difícil. No te dan lugar, ¿no? Si no sos del núcleo porteño. Vos fíjate que en la televisión hay por ahí gente de Córdoba o de Santa Fe, caso Novarecio, caso Rossi, perdón que nombre a algunos impresentables como Pablo Rossi, pero bueno, de Córdoba. Entonces
Entonces hay gente de ciudades grandes, ¿no? Pero riojanos, catamarqueños, no vas a encontrar tanto. Hay como esa cosa medio... A mí me costó mucho, incluso en la TV pública, ¿no? Que con Badía hicimos el programa Estudio País, yo me fui detrás de esa convocatoria, si no, no sé si me iba. O sea, tuve suerte de que Badía me convoque, qué sé yo. Pero ahí me fui y él sí abrió el juego para que la provincianía se cuente. Pero no todos tienen esa mirada. Casi nadie, diría. ¿Cómo se marca el estilo de un periodista, como en tu caso? Vos tenés un estilo, digamos, ¿cómo se va marcando el tema de la imagen? Se va trabajando. También? Se va trabajando y yo creo que se va un poco también. Tampoco no es un hecho programado, intelectual, racional. Digamos, es intuitivo también, porque uno va haciendo las cosas por deseo y por placer. Uno no puede ser lo que no es o mostrar lo que no es en los medios. Te puede durar un rato, pero no puedes ser mentiroso. Entonces vos te mueve lo que sentís, tus convicciones, o sea, tus intereses, todo eso vos lo vas llevando a la profesión. Entonces a mí siempre me gustó comunicar la cultura, comunicar la música de nuestros pueblos, hablar de nuestra gente, me gusta. Porque yo de chiquito me crecí, no solo en Michira, sino en los nacimientos en Guandacón. Mi mamá es maestra rural, entonces he crecido con la gente del interior más profundo de la Argentina. Quizá eso, viste, cuando pasan los años, después te sale naturalmente. Así que, y la política, como te dije, también siempre me movilizó esto de la organización colectiva para el bien común. Las últimas dos, Facundo. ¿Cuáles son tus miedos? Mi miedo es, vos sabés que no sé, tengo mucho miedo a la soledad a veces, miedo a no ser querido, ¿no? Son miedos que siempre me aterran, perder a mis viejos, pero no es un miedo feo el de perder a mis viejos. Siento que la vida me va a cambiar indefectiblemente cuando ellos ya no estén. Y que mucha gente pasó por ese proceso y yo todavía no. Y le tengo miedo no a la muerte, sino a eso que viene después, a esa vida sin ellos. ¿Qué será, no? Difícil debe ser. ¿Qué será? ¿Alguna virtud y algún defecto de Facundo Herrera? Defecto quizá, a ver, ¿qué puede ser? Un poco de... Yo creo que muchas veces me he olvidado de alguna gente por ir detrás de un objetivo, ponele, ¿no? Quizá eso también. No supe mantener algunos vínculos porque me fui detrás de otros objetivos. Y uno cuando madura y es más grande, se da cuenta de esas cosas y recapacita, por suerte. Puede ser eso, puede ser también un poco de egoísmo, ¿no? A mí me gusta ser generoso, pero también pienso mucho en lo que me va a pasar a mí como individuo. Quizás si hubiese sido más generoso estaría haciendo algo mucho más político, ¿no? Como que me metí mucho en mi carrera y me olvidé un poco de otras cosas. Y una virtud quizá con la edad es esto, es haberme vuelto a reconocer en aquel chango del pueblo que nunca se fue, aunque se fue, ¿no? Pero que uno nunca puede fingir lo que no es. Me parece que es la última virtud que obtuve, es darme cuenta de que nada es tan importante, de que uno los objetivos enormes que uno ve en otros profesionales, la verdad que uno sobredimensiona todo lo que es el éxito y la exposición, está sobredimensionado eso, que es toda una mentira, y que la realidad está en los seres amados, en tu familia y en tu origen. Eso me parece que lo adquirí. Bien. Gracias, Facundo. Gracias a vos, querido Carlito.